Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos inspirados en las células del sistema nervioso central. Estas células se conectan entre sí mediante sinapsis. Estas sinapsis transmiten impulsos neuroquímicos a través de las dendritas hasta el núcleo o soma de la célula. Si el estímulo recibido es suficientemente grande, la neurona va a producir un disparo que se va a propagar mediante el axón, que está conectado mediante sinapsis a otras neuronas, y el proceso se vuelve a repetir. Esto lo podemos modelar matemáticamente mediante un vector X para representar los estímulos de entrada, un vector de pesos W que representa la eficacia con que esos estímulos se transmiten al núcleo de la célula, un umbral B, que es la cantidad de estímulo total que tiene que superar para producir un disparo, y una función de transferencia que determina qué forma va a tener la activación. Esto lo podemos escribir como la sumatoria del producto entre los estímulos X y los pesos W menos el umbral pasado por la función de transferencia. Como este valor de umbral B tiene que ser modificado por las mismas reglas que los pesos W, podemos simplificar esta expresión asumiendo que existe un valor de estímulo adicional fijo en -1. Con lo cual esta expresión se simplificaría como simplemente una sumatoria con un elemento extra. Lo que vamos a querer hacer es modificar estos pesos W y este umbral B para que en presencia de cierto estímulo la neurona responda de cierta forma. Existen varios tipos de redes neuronales artificiales. Vamos a empezar hablando del tipo de organización o arquitectura que probablemente sea la más utilizada y con la que vamos a trabajar primero. Las neuronas o unidades están organizadas en capas. Vamos a tener una capa de entrada que recibe los estímulos y una capa de salida donde obtenemos la respuesta de la red. Además puede haber varias capas intermedias que vamos a llamar capas ocultas. Cada unidad va a estar conectada mediante pesos con todas las unidades de la capa anterior, salvo la capa de entrada que no va a tener conexiones. A este tipo de conexiones lo vamos a llamar completamente conectado o fully connected. Vamos a tener además en todas las capas, menos en la de salida, una unidad extra con un valor fijo en -1 para representar el umbral máximo de estímulo que tiene que superar la neurona para disparar. El incorporar este umbral como un peso extra nos va a facilitar el proceso de aprendizaje. A esta unidad extra la vamos a llamar unidad umbral. El estímulo se va a propagar en una sola dirección desde la capa de entrada, pasando por las capas ocultas hasta la capa de salida. Este tipo de propagación hacia adelante se lo llama feed forward. Este conjunto de unidades, capas y pesos es lo que vamos a llamar la red neuronal y va a ser nuestro modelo de aprendizaje. Para poder hacer cualquier tipo de aprendizaje vamos a necesitar datos. Es decir, aprender a partir de datos es lo que actualmente se conoce como aprendizaje automático o machine learning. Esto lo podemos pensar como que tenemos un problema que puede ser descrito en forma numérica. Los distintos elementos numéricos que describen el planteo del problema los podemos poner en un vector y además conocemos muchos ejemplos de ese problema, conocemos muchos casos. Si cada ejemplo del problema está representado como un vector, el conjunto de ejemplos que tenemos lo podemos poner en una matriz, en donde cada fila va a representar un caso del problema y cada columna va a representar una de las variables que describe el planteo del problema. Pero además podemos pensar que para cada caso que conocemos del problema, para cada planteo del problema, también conocemos la solución y también puede ser expresada en forma vectorial. A este conjunto
de vectores que describen las soluciones a los casos del problema que conocemos, los vamos a organizar también en una matriz, con lo cual nuestro conjunto de datos va a estar formado por datos de entrada y datos objetivo o targets. Cada uno de estos vectores de entrada u objetivo los vamos a llamar patrones, y para cada caso consistente en el patrón de entrada y el patrón objetivo lo vamos a llamar instancia del problema. Esto es lo que se conoce como aprendizaje supervisado. Es decir, le vamos a decir a nuestro modelo, para estos ejemplos de este problema, esta es la solución. Y el objetivo final es que a partir de estos casos conocidos, cuando vea un nuevo ejemplo, es decir, un ejemplo que no era parte de los datos de entrenamiento, responda de una forma suficientemente buena. Para representar matemáticamente la forma de activación de la neurona, podemos pensar que el estímulo neto que recibe va a ser la sumatoria entre el producto de los pesos y los estímulos de entrada, menos el umbral de disparo. Como ya habíamos dicho, el umbral lo podemos incorporar como un peso extra y esto nos queda como si fuera el producto interno entre dos vectores. Como tenemos muchas unidades entre dos capas completamente conectadas, esto lo podemos expresar como el producto entre dos matrices. En cierta forma, esto se parece al producto de una matriz y un vector que se usa en álgebra lineal, pero lo vamos a usar de una forma un poco distinta. Vamos a considerar que los pesos que conectan dos capas están representados por una matriz que tiene tantas filas como unidades en la capa anterior, más una fila extra para los umbrales, y tantas columnas como unidades haya en la capa posterior. Esto nos va a permitir hacer el producto entre la matriz que tenga los estímulos y la matriz de pesos para obtener la matriz con los estímulos netos. Este producto lo vamos a representar con un punto grande para diferenciarlo de otro tipo de producto entre dos vectores hecho elemento a elemento que vamos a usar más adelante. Al tener los pesos organizados en una matriz con esta forma, vamos a poder visualizar más fácilmente qué peso está conectando qué unidad de entrada con qué unidad de salida. Una vez que tenemos el vector con el estímulo neto que recibe cada unidad, le vamos a aplicar una función de activación o función de transferencia. Hay varios tipos de funciones. La más sencilla es la función lineal, es decir, la respuesta de la unidad es exactamente el estímulo neto que recibió. También vimos la función signo, que tiene una forma de escalón. Si el estímulo total es positivo, responde con +1. Si es negativo, responde con -1. Y otro tipo de función de activación muy usada son las sigmoideas. Por ejemplo, la logística, que tiene una forma de escalón suavizada, acotada entre 0 y 1, o la tangente hiperbólica, que también tiene una forma de escalón suavizada, pero acotada entre -1 y 1.